Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo como siempre desde Mañanas Blue, este viernes 17 de enero con un amanecer frío en Bogotá, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía en nuestro canal de YouTube. Es un amanecer muy violento en Colombia, varias regiones del país amanecen con actos terroristas y con actos que a esta hora son atendidos por las autoridades, en particular en norte de Santander, en Cauca y en el departamento de Cesar. La región del Catatumbo, en límites entre Colombia y Venezuela, vive una guerra sin cuartel. Se desató un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que mantienen a las personas encerradas en sus casas. Los comercios están cerrados, las clases fueron suspendidas en los colegios y centenares de civiles en Teorama, en El Tarra, en Tibú y en Acarí están en medio del fuego cruzado. Hoy a esta hora esos son pueblos fantasma en los que solamente transitan por las calles los violentos. Este enfrentamiento deja un número indeterminado de muertos. La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia confirma que el ELN ha ajusticiado a 5 firmantes de paz, asesinados, sacados de sus casas, mientras el Partido Comunes, antiguas FARC y defensores de derechos humanos en el Catatumbo ya cuentan 7 exintegrantes de las FARC asesinados y uno más secuestrado por estos grupos. Todos ellos ya habían hecho su proceso de reincorporación en el mismo espacio, mientras que fueron retirados de sus casas y fueron asesinados en plena vía pública en estos municipios. Es tan difícil la situación que no hay un número concreto de muertos ni de heridos. El ejército ya comenzó la evacuación de las personas que están heridas en helicópteros. Los primeros fueron un padre y una hija en medio del fuego cruzado, fueron lesionados en el municipio de La Gabarra. Hay también desplazamiento masivo de muchas familias, más de 70, por temor de caer en los enfrentamientos. No se sabe todavía cuál fue la chispa que encendió la guerra, pero 24 horas antes de este suceso fueron asesinados Miguel Ángel López, dueño de una funeraria en Tibú, su esposa Zuley Durán y su bebé de apenas 6 meses de nacido. Por esta masacre del dueño de la funeraria en Tibú, el presidente Petro ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables. Todas las ONGs, entre ellas Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos y el Partido Comunes, así como los alcaldes, el gobernador de Norte de Santander y los civiles, están pidiendo el respeto a la vida de los que no están en la guerra y que cese el baño de sangre. A las 7:30 de la mañana habrá pronunciamiento de la Delegación de Paz del ELN, muy esperado a propósito de lo que han sido diferentes actos violentos cometidos por ese grupo en los últimos días. Este recrudecimiento de la violencia llevó al presidente Petro a que convocara a una reunión de última hora. Es posible que el presidente Petro viaje hoy a la región, a Tibú, con el ministro del Interior para hacer frente a esta crisis en materia de orden público. Al presidente Petro, en materia política, le están criticando que cuando era senador de la oposición llevaba la cuenta de las masacres y los crímenes. Por ahora, el presidente solamente se limita a emitir un par de mensajes a través de sus redes sociales. En norte de Santander también un intendente y un patrullero de la policía resultaron heridos por un ataque con explosivos contra una patrulla que iba de Cúcuta a Puerto Santander. Como les decía más temprano, no solamente es en el Catatumbo. Esta madrugada, en principio 7 policías es la cifra que dan las autoridades, resultaron heridos por un ataque terrorista en Pelaya, en el Cesar. Todos ellos están en centros médicos. En el Tambo, en Cauca, las disidencias intentaron derribar un helicóptero que llevaba dinero en efectivo a la sede del Banco Agrario, mientras que en Dagua, en el Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada fueron hostigadas por las disidencias de las FARC, y en San José del Guaviare un grupo de soldados y policías fue hostigado con disparos y explosivos cuando iban a desmontar una valla alusiva al Frente 44 de las disidencias de alias Iván Mordisco. De todo este panorama violento de Colombia en este amanecer de viernes les hablaré a continuación, y también de la crisis por inseguridad en Bogotá. Sigue en la clínica en cuidados intensivos, herido por 3 disparos de arma de fuego, el joven abogado Andrés Felipe Martínez, de 32 años de edad, quien este jueves en la tarde salió a pasear su perro en Chapinero Alto y 2 ladrones en moto lo atracaron. Él opuso resistencia
y le dispararon. Se queja el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, de la lenta respuesta de la policía. Hablaremos de la crisis en Venezuela, de la dura arremetida del fiscal Tarek William Saab contra el presidente Petro. En una carta le dijo que no debía meterse en asuntos venezolanos, sino ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas. El fiscal Saab, molesto por el trino del presidente, en el que celebra la libertad de Carlos Correa y pide la liberación de 12 colombianos presos por el régimen. El presidente Petro le respondió por redes sociales y dijo que él también es responsable de 1 millón de venezolanos en Colombia. El presidente se quedó corto, muy corto. En Colombia hay, según Migración Colombia, 2.800.000 venezolanos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro. A 2 días de que finalice el gobierno del presidente Joe Biden, Colombia y Estados Unidos acordaron y firmaron una nota interpretativa que va a sumarse al capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio vigente entre los dos países desde mayo del 2012. Una decisión controvertida, según el Ministerio de Comercio, es una nota interpretativa para hacer cambios, por ejemplo, en los tribunales de arbitramiento internacional. El acuerdo lo cuestiona esta madrugada la Cámara de Comercio Colombo-Americana por considerar que cambia las reglas jurídicas y crea mayor incertidumbre para inversionistas extranjeros. A propósito de Estados Unidos, Washington está lista para la posesión de Donald Trump como nuevo presidente de ese país, como nuevo inquilino de la Casa Blanca, en una ceremonia que será el lunes al mediodía. Se esperan más de 200.000 personas en la explanada nacional. No fue invitado el presidente Petro, sí fue invitado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y en minutos les contaré cómo avanza la votación en el gabinete de Israel a propósito del cese del fuego con el grupo terrorista Hamas, que entraría en vigencia el próximo domingo. Son las 6:07, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy se cumplen 6 años del atentado terrorista con carro bomba cometido por el ELN en la Escuela de Policía General Santander, que dejó 22 cadetes asesinados y más de 100 heridos. Se cumplen 51 años del robo de la Espada de Bolívar por parte del M-19 en el centro de Bogotá. Hoy cumple 76 años uno de los maestros del periodismo colombiano, el maestro Juan Gozaín. Saludos a él y a su familia. Y se cumplen 50 años del fallecimiento del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia, dictador de Colombia en los 50, y quien fue derrotado en 1970 por Misael Pastrana. Su derrota, muy cuestionada por supuesto fraude, dio origen al movimiento guerrillero M-19. Hoy cumpliría 83 años el gran boxeador, la leyenda del boxeo en Estados Unidos, Mohamed Ali. 6-8 minutos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación, como siempre, con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Así suena el Catatumbo en las últimas horas. Los firmantes de paz que fueron asesinados en medio de esta confrontación del ELN y las disidencias de las FARC fueron identificados como Pedro Rodríguez Mejía, Albeiro Díaz Franco, John Freddy Carrascal y Juan Carlos Carvajalino. Sin embargo, se habla de más cuerpos que fueron abandonados en la zona en medio de estos ataques. Nos encontramos por aquí refugiados en una loma porque la situación de conflicto entre el ELN y las FARC se agudizó. Van muchos muertos, han matado a combatientes, se han llevado retenidos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a esos grupos ilegales para que frenen el baño de sangre. Es lamentable que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, de los cuales está cansada la población del Catatumbo, terminen con este saldo trágico de muertes, de heridos y con una situación de incertidumbre en el Catatumbo. Camilo González Pozo, coordinador de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con los bloques y frentes que lidera alias Calarcá, aseguró que hay una ofensiva coordinada del ELN en 7 municipios de manera casi simultánea. El asesinato de 5 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, que además está produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación. Y el defensor del pueblo norte de Santander denunció que los muertos por los enfrentamientos han sido de ambos lados. Los directores de los colegios y los profesores están preocupados por la seguridad de los estudiantes, pero los líderes de la comunidad sí nos garantizan que ya hay muertos de los dos bandos, pero además que no son militantes, sino son altos mandos de los dos grupos que han resultado afectados con esta situación.
Y adicional a esto, se presentó un nuevo ataque contra la fuerza pública en el que un subintendente y un patrullero resultaron lesionados tras la activación de una carga explosiva, pero eso sucedió en la zona de frontera, en el corregimiento de Aguas Claras, en la vía que conduce desde la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Puerto Santander. Las autoridades siguen buscando a los asesinos de Miguel Ángel López, Zulay Durán Pacheco y Miguel Erney López, un bebé de 6 meses asesinados allí precisamente en Tibú, norte de Santander. El gobernador de norte de Santander, William Villamizar Laguado, ofreció una recompensa para dar con el paradero de los responsables. La policía y el ejército están trabajando en el MISP. Desde la gobernación se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para poder capturar a los responsables de esta masacre que atenta contra la unidad familiar. Están tirando de ahí donde están ahí, están tirando. Hombres armados con fusiles, integrantes de las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco, atacaron a disparos en una cancha de fútbol un helicóptero de la policía cuando estaba despegando con el dinero de la sede del Banco Agrario. El otro ataque del mismo grupo armado ilegal se registró ayer en la tarde en zona rural del municipio de Agua Valle, un ataque contra una base militar ubicada en esa zona muy cerca de la vía Buenaventura. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y se suma un nuevo atentado contra la fuerza pública. Al menos 7 policías del Grupo de Operaciones Especiales resultaron gravemente heridos tras un ataque con explosivos en la vía Los Pinos, en Pelaya, en Cesar, muy cerca del Catatumbo. La defensora del pueblo, Iris Marín, asegura que tras los hallazgos por parte de la JEP y la unidad de búsqueda en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, es razonable pensar que esas estructuras óseas pertenecen a personas dadas por desaparecidas en el conflicto. Desde el Centro Democrático le pidieron a Marín mostrar pruebas sobre sus afirmaciones. Su ausencia ocupa un lugar de vacío que es inocultable. Gracias a quienes nos recuerdan cada día este vacío. Las escuchas deben ser respetadas y apoyadas. Tras meses de negociaciones, Colombia y Estados Unidos acuerdan una nota interpretativa al Tratado de Libre Comercio que está vigente desde 2012. La nota aclara algunos términos sobre los artículos relacionados con la protección a inversionistas. Esto para evitar demandas abusivas que intenten atacar la regulación en materia laboral, sanitaria o de medio ambiente. María Claudia Lacouture, que ella es la presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio. La nota está extralimitando su acción. Por ejemplo, está presentando restricción del acceso al arbitraje internacional para inversionistas, eliminando de las expectativas legítimas como criterio de trato justo y equitativo, modificando la protección frente a regulaciones ambientales sin compensación. Es que los órganos de control son los órganos de control y el control es controlando al Ejecutivo. Inició formalmente el periodo de Gregorio El Hach como Procurador General de la Nación, y la Procuraduría que recibe de manos de Margarita Cabello es una que tiene varias investigaciones disciplinarias en problemas coyunturales del país, como por ejemplo la crisis de la salud que actualmente enfrenta Colombia, y él deberá demostrar además a su independencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien lo ternó como candidato para ser el jefe del Ministerio Público. Colombia tenemos una realidad, y es que en buena parte de las manifestaciones más grandes de corrupción involucran a funcionarios de elección popular a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Una aplicación radical, mecánica, de la sentencia podría entenderse mal como una talanquera en la cabal lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público. Habría manos criminales detrás del incendio en Chingaza. La ministra Susana Muhammad. Esa evaluación de daños nos da la base técnica para poner la demanda en fiscalía y que sean las autoridades judiciales que hagan la investigación de cómo pudo ocurrir el inicio de este incendio. Igual los bomberos hacen su análisis técnico, pero sí creemos con los indicios de la situación que este incendio fue provocado. Mediante una resolución, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, pretende regular el consumo excesivo de agua en los hogares colombianos. Que se enfocará en que la ciudadanía aprenda cómo utilizar el agua lluvia y empiece a tener los instrumentos, el conocimiento y las capacidades para empezar a hacer las instalaciones de utilización de agua lluvia. La policía capturó a Darwin García Pérez, alias Maradona, y hermano del actual alcalde del municipio de Acandí, en Chocó, Luis Fernando Martínez Pérez, señalado de ser uno de los más importantes coordinadores del tráfico de migrantes desde el Urabá antioqueño y chocuano hacia el Tapón del Darién. También está vinculado con el Clan del Golfo y otros delitos. Violento robo en Chapinero. Ladrones le dispararon a un joven mientras sacaba a su perro en Bogotá. César Restrepo, secretario de Seguridad de la capital. El ciudadano Andrés Felipe Martínez fue herido por delincuentes que
buscaban hurtar sus pertenencias en la localidad de Chapinero, causando heridas con arma de fuego mientras él intentaba no ser víctima de este delito. Una larguísima carta de 2 páginas firmada por el fiscal general de William Saab, que inicia así: estimado presidente Petro, ocúpese de los graves problemas de Colombia, que nosotros resolvemos los de Venezuela, y a partir de allí le hace una serie de reclamos relacionados con presos políticos, con el trabajo de la policía colombiana y detención de mercenarios. Le sorprendió que el mandatario colombiano se refiriera a detenidos venezolanos y celebrara como algo excepcional la liberación del defensor de derechos humanos Carlos Correa, pues insiste que acá en Venezuela van más de 1000 liberaciones en las últimas semanas. Sostiene que desde las semanas previas a la toma de posesión de Nicolás Maduro se han capturado decenas de mercenarios entrando a Venezuela desde Colombia, y se pregunta si los organismos de seguridad no saben quién entra y quién sale de su territorio. La capital de Estados Unidos se prepara para ungir a Donald Trump como nuevo presidente, su segundo mandato, en una ceremonia en la que se esperan más de 200,000 personas ubicadas en la emblemática explanada nacional. Donald Trump será juramentado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, alrededor del mediodía del lunes. Pero la ceremonia también estará marcada por un ambiente de alerta. Además de los 50 kilómetros de cercas que han sido desplegados, habrá 25,000 efectivos de distintas agencias de la fuerza pública en varios puntos de chequeo, así como también habrá 7,800 efectivos de la Guardia Nacional listos para respaldar y 4,000 policías de distintos departamentos en el país. En Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu finalmente se ha reunido esta mañana para votar si aprueba el acuerdo de alto el fuego en Gaza. 2 de los 7 partidos que forman su coalición están en contra del acuerdo, pero solo uno de ellos ha dicho que va a abandonar a Netanyahu. Para mantener el apoyo del segundo, del partido sionismo religioso, Benjamín Netanyahu les prometió que solo habría un alto al fuego temporal y que la guerra continuará después de 42 días. En tanto, los bombardeos siguen y ya suman más de 100 los muertos en Gaza desde el anuncio de la tregua. David González hizo su debut como técnico de Millonarios en el Campín de Bogotá. El embajador jugó su primer partido de pretemporada frente al Melgar de Perú y empataron 0-0. Por su parte, Tulio Gómez, el máximo accionista del América, confirmó la llegada de Juan Fernando Quintero al Escarlata. Solo faltan unos detalles para hacerlo oficial y espera presentarlo la próxima semana. Pero ya la otra semana y media haremos la presentación. Acorde a la calidad y al performance del jugador. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón.